Muy bien, vamos a continuar. Vamos en este bloque a revisar temas de vengado. Vamos a cerrar este tópico. Vamos a ver hay un emblemático caso, creo que todo contador de constructora al menos tiene que haber revisado el caso más antiguo que se tiene en IF, que es el que nos plantea el libro rojo, la parte B, que lo vamos a comentar. Y también vamos a entrar a ver informes, que eso también es muy importante porque hay muchas dudas, ¿no? Si lo comunico, no lo comunico, la valorización, la metodología, etc., etc., ¿no? Hay varias cosas. Uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que evaluar aquí con respecto a este tema es cuál va a ser el método que nosotros elegimos dentro de estos tres para poder reconocer ese grado de realización, ¿ya? Ese grado de realización. Este primer método de acá, que nosotros estamos observando, este primero, este es un método contable. ¿Por qué? Porque juega en función de los costos. Costos incurridos sobre costos presupuestados. Y yo como contador tengo conocimiento de los costos incurridos y del costo presupuestado cuando se ha firmado. O sea, este método está en mi cancha. Pero el otro método, inspección de los trabajos ejecutados, o el otro método, proporción física del contrato total ejecutado, ya esos otros métodos más bien no están dentro del campo contable. Ejemplo, inspección, ¿no? 31 de diciembre, tú quieres saber si devengó o no, al frente está la obra y tú estás parado ahí, mirando. La obra debe ser acá, está por acá, como que le falta la mitad, bueno, 50%, ¿no? 50% de vengamiento, no. Estos dos métodos están en función de otros profesionales, obviamente probablemente ingenieros, pero un detalle fundamental que sí tributariamente, miren que tributariamente sí nos exigen. Cuando nosotros tengamos la necesidad de recurrir a un informe de otro profesional desde el punto de vista tributario, no basta que nos diga, ajá, en la inspección, señor de contabilidad, por medio de la presente, le informamos que de acuerdo a la inspección de los trabajos ejecutados, al 31 de diciembre se encuentran en un 45%. Firma ingeniero y bla, bla. Tiene que estar la metodología. Si bien es cierto, la ANIF no lo pide, pero sí, cuando veamos temas tributarios, sí. Tiene que estar en la metodología. Si vas a trabajar en función de proporción física, tiene que estar en la metodología. ¿Cómo llegó, cómo arribó ese tema? Esto de lo contable tú lo justificas, porque está tu 9, está tu contabilidad, está toda la documentación, y está también el presupuesto. Pero estos dos hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos con el problema. Vamos a revisar este problema, es un clásico de siempre. Nos plantea a lo largo de todos estos años, esto es desde el siglo pasado, ¿no? Por eso es que yo digo mínimo, un contador tiene que revisar este caso emblemático. Dice lo siguiente: un contratista ha conseguido un contrato, ya sabemos que es a precio fijo, 9.000. O sea, 9.000 es el presupuesto total, por si acaso, ¿eh? No es que cada año 9.000, no, 9.000 el presupuesto total de los 3 años. 3 años. Por si acaso esto, acá está clarísimo que dura 3 años. Okay. Ahora, es 9.000. Dice que sus costos al momento de firmar el contrato eran 8.000. ¿Ok? A lo largo de todo el año, decimos, de los 3 años va a ser 8.000. Pero como es usual, nada más, ya terminó el primer año, sí, ya, ¿qué pasó? Tenemos que subirle, 8.050, ¿no? Y entonces tú vas al año 2, ¿no? Va la constructora a hablar con el cliente, señor, ¿saben que ha subido, sube tales costos, bla, bla, bla? Negocia y obtiene un incremento de 200 en ingresos y en costos 150. Claro, si ya le subió acá 8.050 más 150 son los 200. De tal manera que quedaría como presupuesto total 9.200 y los costos 8.200, ¿no? O sea, para que vean que esos datos presupuestales a lo largo de los 3 años no van a ser parejos, ¿ya? Para aplicar el método. ¿Qué es lo que tengo que aprender? El grado de realización. Y luego con el grado de realización, ¿qué voy a hacer? Devengamiento. ¿Ya? Entonces, eso es la clave. En ningún momento veo facturas, ¿eh? ¿Factura? ¿Anticipo? ¿Valorización? No. Veo solamente costos
presupuestos, ingresos. No veo más. Ya, pero hay un detalle fundamental. Eso lo voy a comentar mañana también con el material. Aquí hay una suerte de abuso de la 656. ¿Ya? Por eso les preguntaba, todos somos contadores, ¿no? ¿Sí? ¿Sabemos qué es la 656? ¿Qué es la 656? Suministros. Duro con la 656, duro con los suministros. Ya. Duro con los suministros. Ok. ¿Qué pasa si yo te digo lo siguiente? Antes de explicarte esto. Tú compraste, no sé, tenías platita, ¿no? Compraste en mayo materiales de construcción por un monto, yo que sé, un monto X. Pero la obra recién inicia en octubre. ¿Cómo contabilizas eso? ¿A las 60 o a las 65? No, va a las 65, me dice, pero si va a las 65 le vas a mandar a costo si no tienes obra. Ah, no, ahí va en las 60, ¿no? Claro, 60 porque tengo que almacenarlo. Y después ya cuando haya la obra los almaceno. Entonces es lo mismo que pasó acá. Ese problema te lo redactan acá. Al final del año 2, los costos del año 2 incluyen 100 soles, lo que sea, de materiales estándares almacenados en la obra. O sea, están almacenados. Pero ¿sabes cuándo se realizaron estos materiales? ¿Cuándo se utilizaron? Se utilizaron en el año 3. Pero como los tenía almacenado y como aplica, digamos, 656, lo mandó como costo del año 2. ¿Te das cuenta del error, no? 656 almacenado, no debía ser 656, debió ser una 60. Entonces hay una distorsión de 100 soles ahí, en ese año, en esos gastos. El contratista quiere determinar, como nosotros podemos ver aquí, el grado de realización. Y nosotros también queremos aprender eso. Si lo sabemos, a buena hora. Pero si no lo sabemos, bueno, si lo sabemos, un refuerzo y nos va a servir para los casos que vamos a desarrollar mañana. Pero, para los que no sabemos, sí, definitivamente tenemos que entrar a analizar esto. Y empezamos esto. Por si acaso acá no estoy devengando en este cuadro. No estoy devengando. La idea es hallar ese famoso grado de realización. Así que presten atención, si desean sacan su celular, porque ahí tienen para una calculadorita, lo activan y vamos a ver por un cálculo ahí, que tenemos que chequear. A ver, sí, bueno, con el celular para que puedan ver, porque hay un pequeño detalle, pequeños cálculos, pero no sirven ahí para prestarle atención. Mira, ya, por si acaso, ya te dije que esto de acá, ¿qué pasa con esto de acá? Se mantiene. No es que sea anual, sino es el presupuesto, cómo ha ido evolucionando. 9.000 para los 3 años, pero negociamos ya 9.200 y queda como 9.200, o sea, es para todos los años. Y esto de acá abajo es el costo. Y el costo nada más terminando el primer año, ya te dije que ya negocias y hubo una suba ya. Al final lo arreglan ya, quédalo con 8.200, quédalo con 8.200. ¿Dónde está la contabilidad? Esto es importante. ¿Dónde está la contabilidad para el ratio? ¿Dónde está la contabilidad para el ratio? La contabilidad para el ratio está acá. Aquí está la contabilidad para el ratio. ¿Por qué sabes que la contabilidad para el ratio? Costos del contrato hasta la fecha. O sea, esto de acá, que tienes en este punto, si quieres ponerlo ahí, ponle tu 9, tu mayor de tu 9. Ahí le pones 9. Para que no te olvides que esto está en la 9 de la contabilidad. Perfecto. Entonces acá, ¿esto qué cosa es? La 9 de la contabilidad. ¿Esto de acá qué cosa es? El ingreso. Esto es presupuestado, no se ha contabilizado. Está en presupuesto. ¿Esto de acá qué es? El presupuesto. ¿Ok? Bien, y empezamos a analizar. Es un ratio que yo necesito que veamos cómo lo vamos a trabajar aquí. Ya que vamos a ver cómo trabajarlo aquí. A ver un ratito. Pluma. Yo tengo otro, pero bueno, tengo que usar el PowerPoint porque estoy con PowerPoint. Ya, un ratio. Pregunta, ¿cómo llego al 26? Por eso necesito la calculadora para que verifiques. Mira, el ratio y el primer método me dice, acá, me dice, proporción de los costos del contrato incurrido, ya realizado hasta la fecha, en relación a los costos totales estimados. O sea, ¿qué significa? Significa que yo voy a tener un ratio, arriba numerador denominador. El numerador, costos incurridos, abajo, costo presupuestado.
Costo incurrido sobre costo presupuestado. Por eso digo el celular más que todo para que dejes el cálculo y veas cómo llegamos. Fíjate. Por lo tanto, entonces arriba ¿cómo voy a tener? Voy a tener el primer caso 2093 entre 8050. ¿Sí? Entonces a ver tú, ahí 8093, igual yo voy a hacer la prueba para acompañarlos. A ver, vamos con esto. 0.26, ¿no es cierto? Sí, 0.20. ¿Lo verificaste? Ya, de esa manera. Es importante esto, ¿ah? Mira, para nada facturación, que anticipo, nada, mira. Eso es lo que va a ser interesante porque esto, aterrizarlo en la parte contable, cómo contrasta. Por eso digo, competencia fundamental para manejo de esto en contabilidad, la 1211, si no, en la calle. Bien, ahora, ¿sí? Es acá, mira, 2093, que es contable, sobre el presupuestado. Este es el presupuestado. Ahora, el presupuesto, para que no se haga la idea, el presupuesto varía. ¿Por qué? Porque hay adendas, ¿no es cierto? No se va a mantener. Bien, hasta ahí vamos, sale 0.26%. Vamos con el segundo, pero acá hay un pequeño problema. A ver, el segundo dice 6.168 ya entre 8.200. A ver, divide. Entonces ahí dices, a ver, 6.000, a ver, estás calculadora. Acá está. A ver, si me dijiste 6.168 entre 8.200. Sale 0.7521. Bueno, Dionisio, se equivocaron, fue por unos... A cualquiera se le pasa, ¿no? Por redondeo. Ahí debe ser un 75.21. Qué perronal. Un caso antiguo. No, acá hay un pequeño detalle. Aquí hay un pequeño detalle en esta cosa de acá. En esos 6.168. Recuerda el caso que decía que con la 656 le habían mandado al gasto 100. Y esos 100 no eran 656 de ahí, sino eran del siguiente año. Por lo tanto, no es 6.168, sino ahí tú le colocas al ladito y le colocas menos 100. Porque era un costo que se debió almacenar y no mandarse en el año 2. Entonces, ¿cuánto debió ser en realidad? En realidad debería ser 6.068 entre 8.200. A ver, hazle la prueba y vas a ver a dónde llegamos ahí. 6.068 entre 8.200. Listo, ya lo tenemos. Y el último año no hay problema porque es el 100. Es el 100, se supone que coincide y coincide. Ya. Ahora, aquí quiero que para poder trabajar el tema del devengamiento, quiero aquí que me capten una idea. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Ya? El sentido de esta parte. Esta parte de acá, o sea, esos porcentajes. Hay que entenderlos para poder devengar. Esto se explica de la siguiente manera. Dice así. A ver, ¿cómo es la cosa? Me dice, ya. La cosa es algo así. Yo quiero llegar. Ya, acá comienzo. Mira, es igual que caminar. Acá comienzo la cuenta. El primer año caminé 26 pasos. El primer año caminé 26 pasos. Ya, ok. No hay problema, 26 pasos de mis costos, todo lo que gasté, 26%. El segundo año caminé 74, pero 74 desde el principio. ¿Sí? Ahí viene un pequeño detalle. Disculpa, ¿cuánto caminaste en el segundo año? Sería 74 menos 26. ¿Cuánto sería lo que caminó efectivamente ahí? 48. Entonces, para devengar ahí solamente 48. Y al final llegué a la meta, es mi 100. Ya, pero sería 100 menos 26 y menos 48. ¿Cuánto te queda al final? Creo que 26 también, ¿no? 26, ¿no? Entonces, fíjate los porcentajes de devengamiento. Para el primer año 26, segundo año 48 y el último año 26. Que en el siguiente cuadro lo vamos a poder aplicar. Entonces, una cosa es el acumulado
y otra cosa es el grado de realización que necesitas por cada año para poder trabajarlo, ¿ya? No te olvides de eso. Tomas nota de esto y vamos a trabajar los devengamientos, o sea, en que es una base. Por eso yo siempre les digo que un contador que ha trabajado en construcción no me puede estar, no haber visto esto, o al menos haberlo leído. Es básico, es esencial, con todos sus errores que tiene, ¿no? Que ahorita lo vamos a corregir. Bien, acá no hay contabilidad, claro, porque si ustedes van a ver el material ya mañana, es asientos contables, esto en peruano. No, acá este es internacional, entonces hay que explicarlo. Bien, si tú te das cuenta, con este cuadro, primer año, prestemos atención, yo tengo acá 9.000 y acá tengo 8.050. Claro, esos datos, ¿qué cosas son esos datos? Esos datos son los datos presupuestados. Para poder reconocer, porque la idea es, yo necesito devengar. ¿Qué significa devengar? Significa reconocerlo en el periodo corriente. ¿Qué es lo que voy a hacer? 9.000 por 26, ¿cuánto me da? 2.340. Ese sería mi ingreso devengado. Y el costo, 8.050 por 26%, 2.093. Pero acá te doy un tip. Esto de acá realmente es el costo de tu contabilidad. Ya, esos 2.093 no se hallan así. Esos 2.093 están en tu contabilidad, están en el mayor de la 9. ¿Ya? En la contabilidad, cuando veamos proceso contable, van a ver que está en el mayor de la 9. Los costos están. El problema es que no tengo los ingresos. Entonces, si yo en mis costos, de los 8.050, en costo real yo ya tengo 2.093, y eso significa 26% de avance, se supone que el ingreso también debe reconocerse en ese porcentaje. Pues agarro el porcentaje y lo multiplico por el ingreso total presupuestado. Es el ingreso devengado. Para nada la facturación, no. ¿Qué pasa con tus costos? Es que, claro, estoy avanzando en los ingresos en función de los costos. Por eso el primer método se llama el método de los costos. Y si no tengo, en contabilidad todavía no tengo registrado, o sea, no tengo costo y si tengo ingresos, ¿cómo hay el ratio ahí en ese? No, es que es difícil. Cuando te dan un anticipo. Una cosa es un anticipo. El anticipo no es ingreso. No es ingreso. Entonces no tiene nada por eso. Pasa. Año 1, usted firma el contrato y le dieron un dinero. Cuando usted ese dinero que tiene el anticipo lo empieza a desembolsar, ahí aparece el costo. ¿Sí? Bien, año 2, acá sí hay que corregir, por favor. Acá, por favor, lo corrigen en el material. No es un error del mismo Redbook, del libro rojo. No es 26 acá, sino es... Acá lo corrige. 48, ¿no? No, es el total, 0.74. Ya, por favor, aquí que estoy marcando en esos dos puntos, es 0.74. Ya, ahí le ponemos 0.74, por favor. Ya, muy bien. Entonces procedemos a continuación a multiplicar 9.200 por 0.74 y 8.200 por 0.74. Apliquen por favor la calculadora para verificar el monto global. Muy bien, vamos entonces a ver aquí. Nos sale esto. Estamos todos con este dato. Ahí está, ya está. Pero a ese dato, que es el acumulado, este es el 74%. Si a eso le quito lo que ya reconocí en el segundo año, entonces ¿qué es lo que me queda? Solamente lo que corresponde a este periodo. Y nuevamente les repito que esto está en la contabilidad. Esto de acá está en la contabilidad. Ya, eso de ahí está en la contabilidad. ¿Ya? Y esto también se supone que está en la contabilidad. O sea, cuadra.
Que eso lo vamos a hacer en procesos contables, lo vamos a hacer mañana. Bien, y el último caso, acá no es 0.26, acá es, póngale 1 o 100%, ¿no? No es 200 por 100%, porque esto es el 100%. Acá tengo el 100%. Y eso le quito lo del año pasado y me sale el tema de vengado. Y esto también es el costo que está. En moraleja, en la contabilidad está esto de acá. Esto de acá, los 2093, 3975 y 2132. Es lo que está en la contabilidad. Solo que ahorita no estoy haciendo proceso contable, pero eso está en la contabilidad. Entonces, de esa manera yo el ingreso. Ahora, no va a cuadrar necesariamente con el facturado. Para eso tenemos 12-11. Para eso vamos a trabajar 12-11, que lo vamos a hacer mañana. Muy bien. Entonces, en el primer caso, el primer ejemplo, no podemos pasar de alto, es que no vemos el caso típico de esto. ¿Ya? Entonces, básico, es el clásico de años, lo tenemos de años en construcción, no podemos dejarlo de ver. Muy bien. Sí. Si yo, por ejemplo, en la contabilidad tengo un monte de costo, por ejemplo, 100, ¿no? Ya. Pero yo, o sea, del adelanto que me han dado, yo en plata he sacado y he comprado más fierro, entonces mi porcentaje va a ser mayor, pero ya con plata mía. Ya. ¿No? Entonces, ahí no se distorsionó un poco el ratio, por ahí que lo tenés que calcular. No, igualito. El tema es de que... ya le entiendo su pregunta. Usted me dice, pero ¿qué pasa si no con el anticipo, sino con mi propio dinero yo compro? Eso no tiene que ver nada. Es igual, porque se supone que los materiales de construcción, llamémoslo así, tanto lo que hemos hecho con el anticipo como lo que usted ha puesto con su plata, eso se supone que lo va a informar en la valorización, ¿sí? Y se supone que con eso también le va a entregar el cliente. Disculpa, pero ya me anticiparon. Por eso es que el anticipo netea. Lo que queda pendiente se lo van a reintegrar. Entonces con eso calzaría el préstamo, si es que pusiéramos así. Y por ejemplo, si en mi contabilidad yo tengo 100, pero mi porcentaje de avance, digamos, es 80, Ya. esos 20 restantes que para mis gastos. A ver. Usted tiene en su contabilidad O sea, de todo lo que he comprado. en costos. No va a haber diferencia. Okay, Definitivamente no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque el ratio se halla sobre la 90. Toda la totalidad. Sí, sobre la contabilidad. Porque eso es lo vital. Ajá. No puede haber diferencia. Sí, no puede haber diferencia. Que eso ahorita lo estoy viendo así porque no estoy entrando en contabilidad. En contabilidad vamos a hacer lo mismo con las cuentas contables. Y ahí van a darse cuenta cómo funciona. Bien, vamos a entrar a analizar los métodos. Esto por si acaso es planeamiento. Ya cambiamos el chip y pasamos nuevamente al tema de impuesto a la renta. Esto es planeamiento, o sea, esto es optativo. En ningún momento yo estoy diciendo que esto tengo que yo hacerlo sí o sí. No, en ningún momento estamos diciendo que tengo que hacerlo sí o sí. Yo no debo de hacerlo. Es optativo. Si quiero lo hago, no, porque luego mañana me dicen, ya, pero ha dicho que el artículo 60, esto hay que hacer. No, esto es, si quieren ponerle optativo, ya saben que tenían que comunicarle en la declaración anual de impuesto a la renta. Ahora sí quiero precisar algo. Ahí no me dejen por favor el material porque acá lo van a apuntar. Sin embargo, ahora sí quiero precisar algo. El artículo 63. ¿Qué contratos pasan al artículo 63 y cuáles no? Hay una condición. Para que esté en el artículo 63 tiene que ocurrir algo. Tiene que ser contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable. Esa condición no la resalté ayer, no la resalté en el bloque anterior porque no quería marearlos. Ahí nomás, luego lo vamos a apuntar. ¿Ya? O sea, para que calce esto, tienen que ser contratos que duren más de un ejercicio gravable. Pero no se engañen. Uno dice, más de un ejercicio gravable, claro. Debe ser un contrato que inicia en octubre del 2017 y termina en diciembre del 2018, ¿no? Te pongo el ejemplo. Si yo tengo un contrato que comienza el 15 de diciembre del 2017 y culmina el 15 de enero del 2018, ¿calza o no calza? Creo que no, porque es un mes, ¿no? Falso. La regla dice corresponder a más de un ejercicio gravable. En ningún momento me ha dicho 12 meses. Basta que tú tengas un contrato, fíjense, dura un mes nada más, pero que toque 12 ejercicios, calza con este tratamiento.
Disculpe, entonces si los contratos que están dentro del año, ¿qué hay? ¿Cómo le hago? No hay problema, porque igual siempre va a ser el 100% resultado del periodo. El problema es cuando paso de un ejercicio para otro. La aplicación del método A o el B, en este caso es la que vamos a ver, es para todos aquellos contratos que correspondan a más de un ejercicio gravable. Entonces, cuando nosotros vamos a ver aquí, vamos a anotar eso. Acá. Entonces, acá importante, ahí no te olvides, nota, si quieres ponle ahí importante, ¿no? Acá, ahí, en esta página que estamos, nota, ¿no? Ahí. Aplica, acá, para no olvidarnos, nota, importante. Aplica para los contratos, ahí ponlo, aplica para los contratos que duren más de un ejercicio gravable, ¿no? O mejor, duren no, pónganle así mejor. Para aquellos contratos que correspondan a más de un ejercicio gravable, es el término exacto. Para aquellos contratos que correspondan a más de un ejercicio gravable, ¿ya? A más de un ejercicio gravable. Así te cambia toda la situación. ¿Ok? Entonces, primer dato, verifico mis contratos. ¿Qué contratos comenzaron en el año 1 y terminaron en el año 2? Si inició y terminó en el año 1, no hay problema. Por eso yo marcaba un hecho fundamental al principio. ¿Qué cosa tienen que saber? Cuando inicia y cuando termina. Yo no lo sé. Ustedes lo saben. De acuerdo a eso, yo necesito que ustedes tengan una tabla. Contrato, 1, 2, 3, 4, inicio y fin. Auditor de la Administración Tributaria va a fijarse en ese detalle también. Antes de que nos los pidan, es mejor que nosotros lo tengamos. Hay que hablar con el asesor legal, no nos podemos inventar. Usted ha leído, sí, yo he leído, dice tal cláusula, y sí, otra cláusula, no sé, es un tema de abogados. Verifique con el asesor legal ese tema. Bien, entonces vamos a hacer apuntes sobre este método A del artículo 63. Por si acaso, les había dicho cómo se llama este método se llama método de lo percibido. Entonces ahí puede usted anotar en mayúsculas si desea, método de lo percibido. Muy bien. Entonces, vamos a explicar acá algunos términos que son importantes. Un ratito. Bien, a ver. El término renta bruta ya lo habíamos explicado. Renta bruta, si quieren verlo así, es una utilidad bruta tributaria, ¿no? Algo así. Es importante, sobre todo acá se empareja cuando nosotros veamos el cálculo para determinar la renta bruta bajo este método, utilidad bruta. Ya. ¿Cómo se obtiene? Necesito importes cobrados. Acá no me dice valorización, factura, no me dice nada. Primer dato que yo necesito para calcular lo que igual es importes cobrados. Yo te pregunto, ¿qué has cobrado? Vienen tus anticipos, vienen tus facturas, yo que sé, todo lo del contrato, lo que cobraste. ¿Ya tienes un cuadro? Sí, lo que cobré. Ya lo tengo. Y ahora, para que me determine la renta bruta, ¿qué necesito? A eso que yo cobré, le tengo que aplicar algo que todavía no sé qué es. Porcentaje de ganancia bruta. Eso no. A eso que cobré, ¿qué le tengo que aplicar? Un porcentaje de ganancia bruta. Entonces, ahorita lo que cobré está claro, ¿no? Creo que todos saben ustedes qué cobrar. Cash. Lo que no sabemos todavía es qué es porcentaje de ganancia bruta. ¿La ley nos lo dirá o nos dirá el reglamento? Esa es la pregunta. Vamos al reglamento. El reglamento de la ley de impuesto a la renta. ¿Qué cosa? Yo ya sé que la renta bruta es lo que cobro, ya, pero lo que no sé es qué cosa es eso a que te refieres a eso de porcentaje de ganancia bruta. El reglamento nos lo dice aquí, ¿ya? Está medio así, medio raro, pero lo traducimos y mira que lo captamos al toque. Dice, ¿qué cosa es el reglamento? Dice ahí, entiéndase, ¿por qué cosa? Que le entienda qué cosa es el porcentaje de ganancia bruta. Es un ratio. A ver, te lo leo y luego para entenderlo. Dice, el dividir el valor total pactado por cada obra menos su costo presupuestado entre el valor total pactado por dicha obra multiplicado por 100. No lo entiendo. A ver, si el valor total pactado le quito el costo, ¿qué es lo que obtengo?
Claro, la utilidad bruta, ¿no? La utilidad bruta. Entonces, el ratio está así. Numerador y denominador. A veces un numerador hace un cociente, una división, ¿no? Arriba tome nota ahí, póngale arriba. Arriba quería utilidad bruta presupuestada. Arriba. Utilidad bruta presupuestada. ¿Ya? Utilidad bruta presupuestada. Y abajo, en el denominador, abajo ¿qué sería? Ventas presupuestadas. ¿Ya? Entonces arriba, utilidad bruta presupuestada sobre ventas presupuestadas. ¿Ya? Sobre ventas presupuestadas. ¿Ya? Y todo esto, por si acaso quiero recalcar, disculpa, yo tengo 5 contratos, ¿cómo es el promedio? No, contrato por contrato. Si tengo 5, tengo que hacer 5 veces el cálculo. Cada contrato tiene su propio porcentaje de ganancia bruta. Por eso es que se exige que tengas un control de costos independiente por cada proyecto. Si no, no te funcionaría esto, pues. Si no, no te funcionaría. Claro. Y hay un informe SUNAT acerca de ese tema. Bien. Por si acaso, ahora vamos voy a complementar esto es pagos a cuenta. ¿Cómo es arriba ahí anotas? ¿Qué es esto? Casilla 301. Pago a cuenta, PTC 21. PTC 21 tienes en pago a cuenta del impuesto a la renta, casilla 301. Entonces agarra y dice, ¿qué va la casilla 301? Dice, se considerarán como ingresos netos, ¿qué cosa? Los importes cobrados en cada mes. Entonces, ¿cómo hago yo si estoy bajo el método A, cómo hago pago a cuenta de impuesto a la renta? La casilla 301 es el importe cobrado cada mes. Y lo multiplico por el coeficiente o 1.5. ¿En qué método? En el método A. Entonces lo percibido es para el impuesto anual, también lo percibido es sobre el impuesto anual y lo percibido es sobre el tema de pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Ya? En este caso sí. Pensarían IGB, o sea, base imponible de IGB como base de la renta. No necesariamente, porque acá estás considerando cobrado, ¿no? Por ahí que podría haber una diferencia, ahorita no se me ocurre, pero bueno, podríamos afirmar. Bien, ya, ¿qué más nos pide el reglamento? Hay que tener en cuenta qué más nosotros tenemos aquí dentro del reglamento. El costo presupuestado, ya. ¿Qué cosa es el costo presupuestado? Es el costo real incurrido incrementado por el costo estimado. Ya, eso lo tenemos, ¿no? Clarísimo. Que en la fórmula está, que lo vimos que lo hace la NIJ 11. Costo presupuestado, ¿qué cosa es? Costo incurrido más el costo estimado de lo que falta por terminar. Eso del presupuesto tiene que estar sustentado, miren, detalle importante, tiene que estar sustentado por un informe emitido por un profesional competente y colegiado. ¿Ya? No dice independiente, ¿eh? Dice simplemente competente y colegiado. Entonces, su presupuesto de obra, sí, ahí debe estar sellado por ingeniero, civil, yo qué sé. Competente y colegiado. Presupuesto. Creo que todos los presupuestos están con eso, porque si no, no pasa, ¿no? Bien. Así como, acá está lo que te decía en la NIJ 11. Dicho informe debe contener la metodología. Siempre que tengas un informe de otro profesional, que te ponga detrás la metodología, porque es una de ¿cómo llegó al 20%? A ellos se aplicó esta metodología. Eso es lo que auditan ellos. El método B, pasamos al siguiente punto, método B. El método B es un método que trabaja, hasta ahora ya les dije, acá no dicen valorizaciones, ¿eh? Los que son construcción dirán, ¿dónde está? No hay valorizaciones. Simplemente te dice, agarra el importe cobrado, importe es la palabra, ¿no? Importe cobrado por cobrar, por los trabajos ejecutados en cada obra, y que le reduzco los costos correspondientes a tales trabajos. Si agarro lo cobrado y por cobrar, y le quito ¿qué cosa? Los costos correspondientes a tales trabajos. ¿Ya? ¿No me dice valorización? No, me dice ¿qué cosa? Importe cobrado o por cobrar. Los dos también puede ser, obviamente. ¿Ya? Pero no es muy factible aplicar, es bien raro el caso, pero por ahí hay un colega que conozco que aplica eso, pero bueno. Y ya, entonces, seguramente es el reglamento el que me va a ayudar, porque acá la mayoría de construcción
vienen los colegas porque dicen, disculpe una pregunta, ¿y valorizaciones dónde están? Que yo sepa, en la ley todavía no hay, ¿no? No hay, todavía no hay. Reglamento, vamos al reglamento. Y a ver, dice, en caso de acogerse al método B, cuando yo hablo de ingresos netos, ¿qué es lo que va a ser un ingreso neto? Va a ser la suma de los importes cobrados y por cobrar. Los importes cobrados y por cobrar. Por los trabajos ejecutados. Otra vez la palabra, no me aparece valorización. No me aparece. A ver, seguimos leyendo el reglamento. En caso de las obras, este párrafo del reglamento del artículo 63, ahí está. Mira qué te dice. En el caso que las obras requieran la presentación de valorización, sí, la mía tiene valorizaciones. Por la empresa constructora similar, ¿qué dice? Se considerará como, ¿qué me dice? Importe por cobrar. Ya, ¿qué es el importe por cobrar? El monto que resulte de efectuar una valorización de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente. Ahí está. Ahí te dice que importe por cobrar es una valorización. Te complico la vida, me dice alguien. Disculpe, pero en valorizaciones tenemos dos cosas. ¿Cuál? Valorización aprobada y valorización por aprobar. Entonces, ¿cuál es? O sea, me soluciona a medias, ¿no? Claro, porque se dice, cuando va a entrar el cálculo de cobrar y por cobrar, ¿entra la valorización o no? En el reglamento me dice que el por cobrar puede entrar una valorización. Por ende, también el que cobra puede estar asociado a una valorización, salvo que sea un anticipo. Pero el problema es que no me habla si está aprobado o no. Seguramente en informe SUNAT nos vamos a tener que ver alguna precisión adicional. Y disculpa, yo también, ¿sabes qué? Soy inmobiliaria y también yo alquilo maquinarias. Aparte de ser constructora, sí, aparte de ser constructora. ¿Y cómo le hago? ¿El artículo 63 si aplicara optativamente también aplica a otras actividades? No. Los ingresos distintos a los provenientes de la ejecución de contratos de obra, que es lo que dice, calculan los pagos a cuenta sumando tales ingresos por obras en cuanto se hayan devengado. O sea, aplican el fondo, sí. En cuanto se hayan devengado en el mes correspondiente. ¿Ya? En tu moraleja de la historia, tendría que tener mis papeles de trabajo para construcción y tendría que tener aparte todos los otros ingresos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de construcción. Construcción no se mezcla, etc. Hay, en el caso de inmobiliarias, a veces mezclan. Bueno, les digo, ¿qué ha pasado con el colega? Ha aplicado el 63 a una inmobiliaria. ¿Y construcción? No le ha aplicado. Le ha aplicado más bien el ventas futuras. Sangochao. Solo esto aplica para construcción. ¿Ya? Muy bien. Vamos a informes. Esto es interesante. Yo les sugiero siempre tener en cuenta esa jerarquía. Ley, reglamento, informes. Los informes no salen en el peruano. No salen en el peruano. ¿Por qué? Porque solamente son de interés para los trabajadores de SUNAT. Son directivas para los trabajadores. Y en función de eso va el razonamiento de la SUNAT. ¿Ya? Muy bien, vamos a tomar en cuenta entonces esto. El informe 088, por favor. Muy bien, vamos entonces ahora con el informe 088. Tenemos nosotros aquí. Informe 088. Ya, hay varios informes. Vamos a ver cosas muy puntuales. De todas maneras, usted como contador de empresa constructora, estos informes los busca en internet, los imprime y los manda a un archivador. Porque hay que leerlos considerando, ¿no? Aquí yo voy a hacer revisión de algunas preguntas críticas y las respuestas correspondientes. Pero está de más decir que los informes los tiene que tener en cuenta. ¿Ya?
Muy bien, vamos a continuar con este tema. Muy bien, vamos bien. Ok, a ver, creo que todo el mundo ya estamos ahorita frescos con el método A, ¿no? El que habla de lo cobrado, ¿no? Está hablando de lo cobrado, que habla de lo cobrado. Ya está. Entonces, dice. Pregunta, ¿cuál es el criterio para determinar el porcentaje de ganancia bruta? ¿Se acuerdan que hablábamos del porcentaje de ganancia bruta? Y les di la fórmula, ¿no? Trabajo. El porcentaje de ganancia bruta, ¿se acuerdan, no? Entonces dice si hay alguna formalidad. Me pregunta, ¿es un estimado? ¿Se debe comunicar a la SUNAT? ¿Varía producto de ajustes adicionales? ¿Va sobre presupuesto? ¿O por el promedio de los contratos? Ya vemos que el promedio de los contratos no entra. No hay varias preguntas interesantes. Respuesta. Está más fácil. La norma no prevé criterio alguno que el contribuyente deba observar para estimar el porcentaje de ganancia bruta. No hay. No te prevé. Ya, entonces, yo pensé que había que comunicar a SUNAT, comunicar el método, pero comunicar el porcentaje, el ratio, no, eso está en papeles de trabajo. Por eso cuando usualmente SUNAT les va a decir, señor, ¿qué método aplica? A o B, no aplico ninguno de los anteriores. Y así dice el método A, entonces ya obviamente en papeles de trabajo hay que buscar esto. ¿Ya? Bien. Segundo, acá viene y empiezan las nifias. Justo acabo de ver NIC 11, ¿no? Entonces, bueno, eso que ha hecho es teoría nomás pues, para los fanáticos de las NIF. Eso para tributos o en la vida real de un contador, eso no va. Informe SUNAT. ¿Qué dice? A ver, para las empresas que aplican el inciso B y que les gusta el devengado, ya, ok. Por si acaso esta pregunta es sobre pagos a cuenta. Ya. Pagos a cuenta. Cuando yo digo esa famosa palabra importe cobrado por cobrar, dice acá la pregunta, ¿también debe ir el ajuste contable de la NIC número 11? Bueno, todavía no sé determinar el ajuste NIC 11, ¿eh? Eso lo vamos a aprender después. Pero también debe... Lo que más me preocupa es, para aplicar esto de cobrado por cobrar en los pagos a cuenta, o sea, el pago a cuenta que yo determino para el PTC 21, ¿debe o no incluir la NIC 11? Buena pregunta, porque yo siempre lo he hecho sin NIC 11, ¿eh? Lo he hecho así nomás de lo que sale. Pregunta y respuesta, ¿qué nos dice para los pagos a cuenta? La corrección de las estimaciones, el contribuyente hace la referencia al NIC 11, sí debe ser considerada. Sí. Yo nunca he aplicado, y una fiscalización puede ser... Bueno, acá viene el problema de cómo un auditor te puede obligar a aplicar NIC 11. ¿Se acuerdan de métodos para determinar el grado de realización? Método A de los costos, método B de inspección física y el otro de inspección física y avance. ¿Se acuerdan? El primero que era contable y los otros dos de ingeniería. Ahora pues que el auditor venga y te diga, señor, usted tiene que aplicar el NIC 11. Sí, pero ¿cuál aplico? ¿El A o el B o el C? ¿Cuál aplico? Esto de costos, no dice la norma. Y ese es otro tema también bastante interesante porque decimos nosotros que cuando hablamos del tema de normas internacionales de información financiera no necesariamente son fuentes de derecho tributario, sino son puntos de referencia, solamente para ciertas cosas, como esto. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Acá SUNAT está clara. NIC 11, NIC 18, todas las NIF se aplican en el tema de vengamiento. Hay que tener cuidado con eso. Bien, seguimos. A ver, otro informe que pueden ustedes también tomar nota es el informe 184. A ver, creo que acá las preguntas son sobre contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable. O sea, el hecho de trabajar más de un ejercicio gravable, ¿qué implica? Bueno, si es más de un ejercicio gravable, pues seguramente es el método A o el método B, ¿no? Por ahí está. ¿Cuáles son las consultas? Veamos. Esta es una pregunta clave. Si yo quiero meterme al artículo 63, ¿cuándo y cómo? Ahí está, justamente, porque la norma de la ley ni el reglamento, en ninguna parte de la ley y el reglamento dice utilice el PDT. ¿Han visto si en alguna parte de la ley y el reglamento dice utilice PDT para comunicar? No. Es en el PDT que así aparece.
¿no? Por eso este informe es clave, ¿no? ¿Cuándo y cómo me acojo formalmente a esto del artículo 63? La opción se ejerce con la declaración jurada anual, me dice, o desde el primer pago a cuenta, ¿no? Hay preguntas clave. Veamos. Resumen. No se ha previsto ninguna formalidad. En ninguna parte de la ley y el reglamento dice que cuando tú elijas el método A o B, debes hacerlo en la DJ. ¿Y pero por qué está en la DJ? Bueno, está porque, bueno, es un método por excelencia, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sí, por eso, colega, ¿usted aplica método A? Sí, de años, pero nunca lo comuniqué. No hay problema, que lo verifiquen, que lo fiscalicen. Pero yo nunca he comunicado alguna sanción. No. Porque en el fondo hay que evaluar el método A. A eso va. Por eso se dice. De no haberse presentado, o sea, imagínese usted nunca comunicó que aplicó el método A. No lo había hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La SUNAT tiene que darse la chamba de valorar, de ver, evaluar, considerar cómo usted aplicó el método A. Ese es el pequeño detalle, ¿ya? Porque no dice la norma, no dice si la norma hubiera dicho el contribuyente debe en la declaración anual comunicar qué método, no dice, ¿ya? Eso es importante para ustedes si van a optar por un 63. El 36 que hemos visto regula pagos a cuenta del impuesto a la renta. Todo lo que es pagos a cuenta, hemos visto pagos a cuenta. Si es efectivo, si es percibido, pago a cuenta también percibido, ¿se acuerdan? Y si es cobrar y por cobrar, también. A ver, otra vez la famosa NIC 11. Informe, otra vez la NIC 11. A ver, ¿sobre qué será? Porque hace un rato me decían. Los contribuyentes que se acojan al inciso B de la ley, considerando que las normas tributarias, contrato de construcción no tienen dinero de criterio de lo devengado, es correcto remitirse a la NIC número 11. ¿Me dice? ¿Debo yo irme a la NIC 11? Buena pregunta. Y la NIC 11 permite determinar el importe cobrado o por cobrar, así como los costos. Y entonces, ¿este es pago a cuenta? No, este es para determinar el impuesto anual. O sea, el ajuste NIC 11 aplicas para pago a cuenta en el informe anterior y aplicas aquí, de acuerdo a esto, con el pago, con el impuesto anual. Oye, entonces necesitamos una tarea urgente, necesitamos saber cómo determinar esto de la NIC 11. Es clave dentro de la contabilidad, cómo lo voy a meter, cómo se hace, en qué punto, qué tiene incidencia con el manejo de los códigos contables, ¿no? Interesante. Justo me quedé. El reglamento aterriza, porque la ley dice importe, ¿no? Cobrado, importe por cobrar. No me dice valorización. Es el reglamento el que me dice valorización, pero me planteaste una duda, ¿no? Porque hay valorización aprobada y valorización por aprobar, ¿no? ¿Y qué dice la norma, ¿no? Acá justo. Respecto a las valorizaciones, ¿no? Mira, la pregunta no puede ser más de otra. Las valorizaciones a que se refiere el reglamento deben haber sido aprobadas para tener efecto tributario o hasta que sean emitidas. Buen punto. Porque a veces usted valoriza hasta el 15 de diciembre y los otros segundos 15 días va la valorización de enero del próximo año. Si fuera aprobada, entraría hasta la quincena, la otra todavía del próximo año. Pero si no entra aprobada, entonces entraría hasta el 31 de diciembre una valorización previa, sin haber sido entregada al cliente. Es un tema bastante interesante. Veamos. No se ha previsto formalidad alguna para la acreditación de los trabajos ejecutados en el mes y la valorización de estos, correspondiendo a la administración tributaria valorar en cada caso concreto la suficiencia de medios probatorios. Claro, entonces la norma no dice, por lo tanto no puede colocar acá si la valorización es aprobada por aprobar. Entra valorización y punto. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, los contribuyentes deben cumplir y con declarar y cancelar sus pagos a cuenta, deben cumplir cabalmente con esta obligación, realizando oportunamente la valorización, de acuerdo a temas contractuales, ¿no? Por eso es importante también hablar con el asesor legal y decirle, disculpa, ¿cada cuánto emitimos valorizaciones?
Segunda tarea, si usted se va a meter a construcción más a fondo y quiere entender al área de construcción, yo le sugiero llevar un curso eso lo ven los ingenieros, no los contadores, de liquidación de obras. Sí, para poder captar un poco esto, metrado, presupuesto por metrado y todo eso. Va usted volar ahí, así como un ingeniero que esté acá. Pero, bueno, le va a ayudar a comprender un poco más ese mundo. Acá viene este informe, pues es el dolor de cabeza de todo ingeniero. Es el dolor de cabeza de todo ingeniero ese informe. Con los anticipos. A ver, ojo, ¿cómo se llama el método A? El método A es el método de lo percibido. Y esta pregunta, entonces, para lo percibido es muy importante, porque quiero saber si son valorizaciones o son importes para cobrar. La pregunta es más que obvia. Dice, deberán considerar los adelantos de obra cobrados para la determinación de la renta gravada o se va a reconocer cuando se valorice la obra ejecutada. Buen punto. Porque si solo fueran valorizaciones, ¿no? Los anticipos no pagan, no hacen pago cuenta del impuesto a la renta. Pero si los adelantos sí son considerados, a todo adelanto generaría pago cuenta del impuesto a la renta e impuesto anual. En el método de lo percibido, por si acaso. Estamos en el método de lo percibido, no en el de vengado. No, yo vi que Dionisio dijo que los adelantos sí, el pago cuenta. Solo en el mundo de lo percibido, estoy diciendo. Usted está en el artículo 63, método a lo percibido, entra esto. Si no, no, olvídese, esto no aplica. ¿Qué dice? Si yo estoy en el método de lo percibido, sí incluye lo que cobré por adelanto de obra. Sí incluye. Entonces, tanto para el cálculo de pago cuenta del impuesto a la renta, como también para el impuesto anual. ¿Ya? Sí incluye. ¿Ya? Entonces, ese es lo que no le gusta a muchos ingenieros. Y como dice, estaba todo emocionado hasta que me comentaste eso, no me pasó un caso, ¿no? Ya no, mucho rollo, voy a pagar tributo igual, me dice. Bien, este informe es muy interesante. ¿Se acuerdan que les hablaba de los gastos? Claro, usted me dijo que eran gastos, ¿no? Eso no, ya me adelanté por la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos para una licitación, ustedes en bolsa, ¿no? Y ustedes me dijeron gasto, ¿no? Y luego vimos que acá en la NIF te decía decisión de gerencia, ¿no? Por el término probabilidad. ¿Sí? Término probabilidad. Ok, salió un informe. Mira, en el año 2016. Y este informe, que toca ese tema, por si acaso es construcción, está más claro, habla de un inciso G. Y el inciso G está vinculado al tema de gastos preoperativos. Y los gastos preoperativos, ustedes saben que se mandan gasto o lo puedo amortizar hasta 10 años. Esto es importante porque a lo mejor eso que hice para todos mis gastos previos, como el de este, ¿no? Veamos. Preguntas. Aquí solamente vamos a tocar las dos primeras que son las pertinentes, la última no porque ese método ya es historia. Dice, empezamos con la pregunta. Primera, los gastos en los que incurre para la elaboración de propuestas para presentarse a un concurso de licitación pública de una obra. Clarísimo. Clarísimo está acá. ¿Cuál es? Elaboración de propuestas, ¿no? De un concurso de licitación pública de una obra. Pregunta, ¿constituyen gastos preoperativos u operativos? Si fuera preoperativos, tiene el tratamiento que les comenté, ¿no? Tiene idea. Y otra que esta ya ni necesito decirles porque usted ya sabe, ¿no? Pero igual lo vamos a contrastar. ¿Qué es fecha de inicio? ¿No? Lo de arranque ya lo resolvimos, ¿no? ¿Qué cosa es fecha de inicio? ¿Sí? Vamos a ver. Acá me interesa esto del... No se olvide que esto es, inciso G, ¿qué cosa es? Gasto preoperativo. Mire lo que dice. Los gastos incurridos para la elaboración de propuestas para un concurso de licitación pública de obra constituyen. Entonces ya saben ustedes cuál es el tratamiento de eso que hacen cada vez que se presentan a una licitación pública, negociar con el cliente.
Preoperativo. Yo lo mando a gasto siempre, no hay problema. Lo podrías amortizar también si quisieras hasta 10 años, pero contablemente no es un intangible. En el plan contable general revisado, que no aplicábamos NIF, ya sería lo preoperativo era esto, ¿no? Lo preoperativo que era intangible, pero ahora los intangibles no son preoperativos, ¿no? Desde que entró el plan contable. Ahora, la fecha, sí, quería saber la fecha de inicio, ¿cómo es? Debe evaluarse cada caso en concreto. Ya, es lo que te decía, ¿no? O sea, si Sunat te ha dicho, no, nunca Sunat, nadie te lo va a decir. Tú tienes que saber, elabora en su tabla. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo terminó? Eso, elabora en su tabla, eso es indispensable. Indispensable. Bien. A ver, por ejemplo, acá tenemos también tratamientos combinados, construye infraestructura y hay un servicio que opera y mantiene, ¿no? De mantenimiento. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en concesiones a veces ocurren varias cosas en común, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un peaje, me dicen, no, también es constructora, pero cobra, todo se mezcla, ¿no? Dice, al amparo de ley concesiones que tiene la construcción, ok. Además presta servicios de operación al servicio público, entiéndase peaje. El análisis siempre debe hacerse de forma independiente. El hecho de que tenga yo un mecanismo de construcción y trabaje otras actividades vinculadas no significa que eso deje de ser construcción. Solamente lo que hemos aprendido exclusivamente es para el tema de construcción. Para los otros tiene su propio tratamiento. IGB. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a IGB. Ya que hay algunas cositas ahí interesantes.